noches a todos. La idea es continuar con esta serie de respuestas con unas preguntas específicas de exacerbación de POC. Para hoy vamos a responder o hablar acerca de los principios básicos de oxigenoterapia en una exacerbación de POC, como las bases inicialmente. Entonces, ¿qué se considera pues o cómo la define la oxigenoterapia? Esta es una terapia suplementaria para lograr dar una entrega de oxígeno específico a estos pacientes y generalmente este oxígeno pues tendría que ser mayor a la que encontramos en el medio ambiente. Las indicaciones de estos pacientes, la idea es indicárselas cuando haya una incapacidad de los pulmones o del aparato respiratorio pues para asegurar esa oxigenación sistémica, sobre todo en aquellos que están indicados que estén presentando pues una insuficiencia respiratoria. Digamos que clásicamente han habido varios tipos de insuficiencia respiratoria, los más frecuentes o que conocemos es la tipo 1, la tipo 2. La tipo 1 consideraríamos pues una insuficiencia respiratoria hipoxémica en el paciente que tiene una presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio. El paciente con una insuficiencia respiratoria tipo 2 consideramos una presión arterial de dióxido de carbono por encima de 45. Entonces, cuando hablamos de hipoxemia es importante saber qué grado de hipoxemia tenemos en los pacientes. Esto es una manera también de clasificarla y va a ser importante para lograr definir qué tipo de oxígeno o oxigenoterapia voy a administrar al paciente. Entonces tenemos niveles de oxígeno en sangre normal, consideramos entre 80 y 100 de milímetros de mercurio, hipoxemia leve entre 60 y 70 milímetros de mercurio, una hipoxemia moderada entre 40 y 59, una hipoxemia grave bajo de 40 milímetros de mercurio. Sin embargo, esto va a tener unas variaciones dependiendo del lugar en el que estemos, la altitud que definamos, ¿cierto? Y esto va a determinar qué tipo de oxigenoterapia voy a administrar. Entonces, ¿qué pasa dentro de la fisiopatología? Nosotros tenemos un paciente con un EPOC estable que tiene un gran compromiso enfisematoso, inflamación de las vías aéreas crónicas, ya de base tiene una reserva funcional muy pobre, una relación ventilación-BQ pues muy disminuido. Entonces va a llegar cualquier tipo de facilitador, un virus, una bacteria, alguna alteración del medio ambiente, pues de contaminación, va a llevar a una exacerbación y esos pacientes que incluso tienen ya de base otras comorbilidades como obesidad, un SAOS o falla cardíaca, pues van a tener mucha mayor mortalidad y riesgo pues de complicaciones. Todo esto lleva a ese aumento de que se limite el flujo, hay aumento en las secreciones de los mocos, hay mayor broncoespasmo, hay un aumento en la resistencia vascular pulmonar y esos pacientes incluso a veces también hacen hipoventilaciones pues alveolares. Todo eso lleva pues a una insuficiencia respiratoria. Digamos que dentro de la epidemiología de estos pacientes en cuanto al uso de oxigenoterapia, hay varios estudios, es una cohorte retrospectiva realizada en España donde incluyeron más de 2000 pacientes y lo que ellos miraron era qué tan frecuente estos pacientes necesitaban oxigenoterapia a los que se exacerbaban. Entonces encontraron que la tasa de hospitalización de estos pacientes era alrededor de 61.8% de quienes requerían pues oxigenoterapia y los clasificaron de qué porcentaje estos tenían, qué grado de hipoxemia tenían. Entonces vemos que 37.4 tenían una hipoxemia moderada, que para el estudio la consideraron entre 60 y 45 de PaO2, hipoxemia grave hasta el 12.5% y vemos que hasta pues, el 40% o más de esos pacientes con exacerbación llegaban con hipercapnia. Entonces, ¿qué es importante de la oxigenoterapia? Este es un componente muy clave para esos pacientes en el tratamiento pues, de la exacerbación de su EPOC. Las guías GOL nos mencionan unas metas que debemos tratar en esos pacientes, saturaciones entre 88 y 92, que va a depender si el paciente está hipercápnico o no. Si está hipercápnico, usted busca estas metas. Si el paciente no lo está, usted puede buscar metas entre 94 y 98%. Y el objetivo, cuando usted toma los gases arteriales, es obtener una presión arterial de oxígeno por encima de 55 milímetros. Beneficios, estos pacientes se sabe que pues, se les va a aumentar esa entrega de oxígeno, por lo tanto mejorar la fatiga muscular, mejora ese funcionamiento de los músculos respiratorios, aumenta ese gasto cardíaco y va a disminuir toda esa vasoconstricción pulmonar que lleva pues, a complicaciones y exacerbaciones pues, a nivel cardíaco. Entonces, desenlaces mejora esa hipoxemia, reduce la disnea y se sabe que incluso impacta mortalidad en estos pacientes. También se ha preguntado como, bueno, ¿y los pacientes que no son hipoxémicos pero que vengan con disnea mejora en alguna parte? Sí, esta es una metaanálisis de varios ensayos clínicos aleatorizados, más de 400 pacientes, y lo que se vio es que esos pacientes no hipoxémicos con disnea mejoraban impresionantemente con solo el uso pues, de la oxigenoterapia. Hay un punto crítico muy importante con esto y es que los pacientes que vienen con una exacerbación de POC, digamos que el darles un suministro de oxigenoterapia muy elevado, pues a alto flujo,
puede hacer un empeoramiento, digámoslo así como paradójico, porque pueden empeorar esa hipercapnia con la que ellos venían, empeora la acidosis y se deterioran mucho más neurológicamente, y eso se da posiblemente a que ellos de base, los pacientes con EPOC, que tienen una enfermedad pues ya crónica de base, ellos tienen aumentos del dióxido de carbono mucho más elevado, y esto digamos que es como el incentivo, el estímulo que ellos tienen constantemente para poder estimular su bomba ventilatoria, su patrón respiratorio. Entonces cuando administramos esa oxigenoterapia, digamos que aquí barremos ese CO2 y lo que estamos haciendo es quitar esa parte de ese estímulo que ellos tienen para poder mejorar su patrón respiratorio. Entonces eso hay que tenerlo siempre en cuenta, y por lo mismo las guías GOL separan cuáles son las metas entre el que usted tiene hipercápnico y el que no tiene hipercápnico. Y estos puntos claves es que usted siempre esos pacientes pues los va a tener monitorizados con la oximetría, y así como usted debe evitar la hipoxemia, usted también debe evitar la hiperoxigenación. Se sabe que esto también aumenta la mortalidad, y usualmente en estos pacientes usted alcanza la oxigenación adecuada o las metas teniendo FIO2 por debajo de 60%. Siempre en esos pacientes obtener gases arteriales, en todo paciente admitido con exacerbación de EPOC, como lo mencionábamos en los videos previos, precisamente para determinar el grado de acidosis e insuficiencia respiratoria que tienen. Y se preguntaban si entre gases arteriales y gases venosos hay varias cohortes. Esta traje una de los que más citaban, esta cohorte prospectiva observacional, en el que incluyeron más de 234 pacientes y miraron gases arteriales versus venosos, y definieron como las ventajas o para qué realmente eran necesarios estos gases. Vemos que los gases venosos nos sirven a nosotros para evaluar a los pacientes, digamos, evaluarles el pH, el nivel de bicarbonato. Siempre de entrada se les hace los gases arteriales, y para las revaloraciones podríamos utilizar los gases venosos, teniendo en cuenta que los gases arteriales a veces son incluso muy dolorosos para esos pacientes. Entonces nos serviría también utilizar los venosos. Entonces, cuando hablamos de oxigenoterapia, tenemos varios subgrupos: bajo flujo, alto flujo, y ya unas estrategias mucho más avanzadas. Dentro de bajo flujo, lo que más conocemos y más utilizamos, cánula nasal, tenemos máscara facial simple. De alto flujo, cánula nasal de alto flujo, máscaras de no reinhalación, Venturi, y ya las estrategias más avanzadas que implican pues las ventilaciones mecánicas no invasivas o invasivas. Entonces, sistemas de bajo flujo, ¿cómo lo definen? Entonces, son sistemas en el que usted no va a proporcionar todo el gas que usted está intentando pues aportar. Generalmente son pacientes que están taquimnéicos, pero que están pues con un adecuado patrón ventilatorio, pues están hemodinámicamente estables. Más conocido, cánula nasal, ampliamente distribuida, es mucho más cómodo para el paciente, les permite hablar, les permite expectorar, en comparación pues con las máscaras faciales, y está indicado en esos pacientes que, como les decía, que no están críticos en ese momento y que están estables como tal y se pueden guiar por metas. Siempre recordar cuáles son esos flujos de oxígeno que tenemos y que podemos aportar en la cánula nasal. Recordar que no hay beneficio por encima de 3 litros por minuto. Vemos cómo nos aporta máximo hasta 32% de FiO2, y al contrario, si aumentamos más 3 litros por minuto y más del 32%, aumenta las desventajas como que se reseque más la mucosa, que hagan epistaxis, que hagan mayor grado de congestión nasal y sea más incómodo para el paciente. Realmente no beneficiamos por encima de estos valores. Máscaras faciales nos permiten ya sí entregar mucho más por encima de 30, 40, 60%, menos irritación de esa mucosa nasal, es económico, lo tenemos pues a disposición. Hay una desventaja, y es que estos mecanismos, estos dispositivos, perdón, tienen un riesgo de que el paciente reinhale nuevamente su CO2, porque normalmente no tiene como por dónde salir, y a veces pues los pacientes también van a interferir para su expectoración. Ustedes ven que ellos para expectorar pues les toca reacomodarse el dispositivo, entonces digamos que no dan como una oxigenoterapia incluso a veces constante en ellos. El flujo, recordar entonces entre 5 a 6, 40% de FiO2, 7 a 8, 60 de FiO2, siempre hay que tenerlo en cuenta. Y ya hablando de oxigenoterapia de alto flujo, ahí nos ya involucra pues estos equipos especiales. Digamos que es una alternativa para esa oxigenoterapia que tenemos de manera estándar, y sobre todo nos ayuda a estos pacientes que llegan pues con un gran compromiso respiratorio, y nos va a disminuir ese esfuerzo respiratorio, nos mejora ese intercambio, los volúmenes y todas las presiones transpulmonares. Los más conocidos pues del sistema Venturi, que lo que hace es hacer una mezcla de todos los gases por medio de las presiones, y permite que la concentración de oxígeno sea completamente independiente pues del patrón respiratorio. Normalmente está indicado en los pacientes que tengan una insuficiencia respiratoria grave. Siempre mencionar cuál tipo de Venturi podemos utilizar, cómo podemos escalonar. Vemos cada uno dependiendo del color del dispositivo, sabemos cuánto FiO2 estamos aportando y cuál tenemos disponible pues en la institución. Las máscaras de no reinhalación, ellas como ustedes ven en pantalla tienen un reservorio que lo que busca es que ese
gas se almacene, entonces el paciente también va a estar inspirando sobre todo lo que venga de ese reservorio de oxígeno y no tanto lo del ambiente, que es lo que menos nos aporta. Nos ofrece litros entre 6 a 15, una FIO2 80-60%. Desventajas es que normalmente esos pacientes también van a interferir con la expectoración, con la alimentación y pueden perderse pues la posición al momento pues de estarlos utilizando. Incluso nos aporta hasta FIO2 del 100% en litros entre 10 a 15 litros por minuto. Entonces siempre que tenemos un paciente con una exacerbación de EPOC, usted le mira estado neurológico, mira el esfuerzo respiratorio, hace la pulsioximetría constante y les toma los gases arteriales y define, dependiendo de este grado de hipoxemia y el grado pues, de estabilidad o no, qué tipo de terapia le va a indicar, ya sea bajo, alto flujo, terapias avanzadas, y usted siempre en base a eso usted va a buscar unas metas que ya mencionamos, saturaciones entre 90 y 95%, si no tiene hipercapnia. Si hay hipercapnia, usted como mínimo la puede dejar en 88%, buscando PA2 por encima de 55. Usted de esa manera usted empieza a controlar la oxigenoterapia, nuevamente revalora con gases arteriales. Recordemos que lo podemos hacer con gases venosos, sobre todo si queremos mirar solo rápidamente pH y bicarbonato, si está respondiendo o no la parte de la acidosis, y usted evalúa su respuesta. Si usted ve que está más hipoxémico, la saturación baja y no está llegando a metas, pues usted podría aumentar la FIO2 teniendo en cuenta los principios que mencionamos, y si está definitivamente la saturación mucho más alta, siempre evitar esa hiperoxigenación que puede empeorar a estos pacientes. Ya si definitivamente no es capaz de alcanzar esas metas, pues usted ya evalúa la estrategia ventilatoria para algo mucho más avanzado. Muchas gracias.